Ok, ya empezó la grabación. Empezamos, hermanos, con la tercera sesión de las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Y esto nos va a llevar a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11, que lo quiero leer. ah, y dice así, hermanos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Fíjense muy bien, hermanos. En la clase de introducción aprendimos que en cada carta el Señor se va a presentar de cierta manera. Y la manera en que se presenta o se autodescribe es significativo en cuestión del contenido de la carta. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de daño de la segunda muerte. Esa es el contenido de la carta a Esmirna. Ok, estoy en la página 14 de tu cuaderno de estudio y la primera sección es el hablar sobre el trasfondo y el contexto de esta ciudad, de esta iglesia y de esta carta. Esmirna, hermanos, era una ciudad portuaria, o sea, tenía puerto. Es más, tenía 2 puertos. Era una ciudad muy próspera y era una ciudad conocida por su lealtad al Imperio Romano. Muy importante estos datos. El contexto es importante. También era el centro de adoración al emperador romano, haciendo la vida peligrosa para los cristianos de esa ciudad. El lema de la ciudad era: César es el Señor. Y claro, César se refiere al César romano, al emperador romano. Entonces, bajo estas condiciones, la iglesia afrontaba intensa persecución de las autoridades civiles y de la comunidad judía también, amados hermanos. Entonces, los cristianos en Esmirna probablemente enfrentaban persecuciones económicas, persecución de pérdida de trabajo, de empleos, confiscación de propiedades, exclusiones a los centros de comercio. Sin embargo, Cristo le dice: no eres pobre, eres rico. La pobreza material combinada con la riqueza espiritual es un estado de bendición, amados hermanos, y tú lo sabes porque dice la escritura: no hay muchos ricos entre vosotros, pero la unción y la bendición de Dios sobre nuestra vida nos hace un pueblo bendecido, aunque quizás tengamos pobreza en las cuestiones materiales. Me encanta ese canto que cantamos en la iglesia que dice, ¿verdad? Diga el pobre: rico soy. Amén, porque realmente lo soy. ¿Qué nos hace rico? Cristo Jesús en nuestra vida es nuestra riqueza principal. Esmirna, hermanos, es una de solamente 2 iglesias de entre las 7 que no recibe alguna reprensión. O sea, no hay nada malo dicho de 2 iglesias de las 7. Una es Esmirna
y la otra es la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia era perseguida materialmente, pobre, pero espiritualmente rica. Era fiel en medio del sufrimiento. Así que en tus notas, tú pones estos datos importantes y particularmente pon ahí Esmirna, iglesia fiel en medio del sufrimiento. Fiel en medio del sufrimiento. Miren, la palabra Esmirna, en la primera sesión dije que el Señor escogió estas 7 iglesias, habiendo muchas, escogió 7 por varias razones, incluyendo la razón del nombre de la ciudad donde estaba la iglesia. En el caso de hoy, Esmirna quiere decir mirra o viene de la palabra mirra. ¿Recuerdan esa palabra? Ajá, la oímos mencionar en el drama navideño de este año. Mirra, hermanos, es una especie que suelta una fragancia, una aroma, pero solo cuando es molido. So myrrh is a leafy ingredient that it releases this fragrance when it is crushed, cuando es molido. Mirra, hermanos míos. Entonces, ustedes lo recordarán también como uno de 3 regalos que trajeron los Reyes Magos, que por cierto, ayer fue, ¿verdad?, día de Reyes Magos. 3 regalos que los reyes trajeron al Rey Jesús mientras que estaba en el pesebre. Paréntesis, les diré que los Reyes Magos entregaron esos regalos, no en el pesebre, sino el Señor ya tenía aproximadamente 2 años cuando recibieron estos mensajes, hermanos. Y esto pues, es parte de otro estudio que quizás un día haremos. Pero le entregaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. El oro por su realidad, el incienso porque era nuestro sacerdote, y la mirra, ¿por qué? Porque la mirra era lo que usaban para embalsamar a los cuerpos muertos. Entonces, cuando le dieron mirra a Jesús de niño, era hablando proféticamente que él iba a sufrir y morir por nosotros. Iba a sufrir y morir. Mirra es Mirna, el pueblo sufrido, que el Señor le dijo: no eres pobre, eres rico. Y cuando se introdujo, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue su autodescripción? El que estuve muerto, pero he aquí, yo vivo. Desde el principio que le escribe esta carta a Esmirna, el Señor le está dando una esperanza a la iglesia en Esmirna, diciéndoles: yo también sufrí, yo también morí, pero he aquí, yo estoy vivo, y tú también en medio de tus tribulaciones, aunque mueras, vas a vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Continuando con estos datos de la mirra, hermanos, así como se dio como un obsequio, como una manera de adoración al niño Jesús, dice la Escritura, hermanos, que en otro tiempo, durante el milenio, va a haber también lo mismo, va a suceder. Dice que en el milenio las naciones van a ir a Jerusalén a adorar a Dios, que se va a sentar sobre el trono, y que van a ir y le van a ofrecer incienso, le van a ofrecer oro, pero no le van a ofrecer mirra. ¿Por qué? Porque la mirra, que representa la muerte, el sufrimiento, ya quedó en el pasado. Así que son datos de interés, amados hermanos. Esmirna, que dijimos que era muy favorecida y política
favorecida por el Imperio Romano, que era el centro de adoración al emperador. Es más, se cree que ahí empezó esa práctica de adorar al César como que si fuera un dios. Es más, como dije, el lema de la ciudad era César es el Señor, o sea, César es el Dios. Y Esmirna era muy leal. Y su emblema, apúntenlo, su emblema representativo en su escudo era una corona. Una corona. Les quiero enseñar, hermanos, quiero compartir con ustedes una imagen. ¿Por qué era una corona? Porque Esmirna estaba situada a la base de un monte alto. El monte se llamaba Monte Pagos. Arriba de ese monte, en la cúspide, en la cumbre de esa monte, hicieron una fortaleza, la cual cuando se miraba desde abajo hacia arriba aparecía una corona. Y quiero enseñarles una foto para que ustedes también puedan, ¿verdad?, apreciar más esto. Okay. Ahí está, hermanos. Miren cómo se mira la fortaleza que está arriba del monte y aparece una corona. Entonces, por eso se le llamaba a Esmirna la corona del Imperio Romano. Ahí miran en la foto, es un rendimiento no realístico, pero es un rendimiento de una ilustración solamente, hermano, basado en lo que se sabe históricamente y geográficamente y arqueológicamente de la ciudad de Esmirna. Tenía 2 puertos, era muy próspero porque era muy leal a Roma. Entonces, hermanos, se le llamaba la corona. Ok, ya lo miraron. Regresamos a las notas. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Hermano, porque ¿qué fue lo que le dijo a esta iglesia? ¿Qué le dijo? El que venciere, yo le daré la corona de vida. Entonces, todos los habitantes de Esmirna querían una corona, especialmente ¿por qué? Porque es el emblema y en la página 14 que estamos ahorita estudiando hay una foto. La foto que estás mirando es la foto de uno de los César. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza, hermanos? Sí, tiene una corona, pero no de diamantes o diademas, es una corona de laureles. La corona de laureles fue algo que se piensa que se inventó o se crió por primera vez en Esmirna, basada en que era la corona de Roma. Esta corona de laureles no representaba a reyes o princesas o realidad. Recibir una corona era lo que se le daba a aquellos que habían logrado algo importante, lo que habían superado algo y habían salido triunfantes. Por eso es que este tipo de corona es lo que se usaba y creo que todavía se usa en los eventos olímpicos. Entonces, este conocimiento era común a los habitantes de Esmirna y a los cristianos en esa iglesia. Pero el Señor les dice, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona, pero una corona de vida. Hermanos, esas palabras, ese lenguaje tenía gran significado para los miembros de esa iglesia. Ok, continuamos. El emperador romano adoptó ese tipo de corona, las olimpiadas los usaban, Jesús se los promete a los vencedores. Otra cosa que quiero que sepan de
de Esmirna para que entiendan los sufrimientos a la cual alude la carta. Escriban ahí en sus notas. Esmirna era Esmirna tenía como dios patrón al dios Dioniso. Dioniso era el dios del vino. He was the god of wine, Dionysus. Y porque era el dios del vino, en Esmirna, hermanos, imagínense, ha de haber licorerías por donde quiera en Esmirna. Así que la tenían difícil en cuestión, y donde hay ese tipo de licor, de vino, donde se celebra la deidad del vino, me imagino, hermanos, que eran muy dados a beber, y donde eso existe, hermanos, había descontrol, había inmoralidad, había caos, había no había freno, y combinando esto con el hecho de que ellos eran cristianos y no adoraban al César como rey, imagínense los sufrimientos que tenía esta hermosa congregación de Esmirna. Ahora, sí, tengo aquí otra. Perdón, hermano, tengo aquí otra cosa que quiero compartir con ustedes. Es un mapa. Ahí está el mapa. Miren, aquí en este mapa ustedes van a estar mirando a las 7 iglesias. Si están oyendo y mirando este estudio en un teléfono, pues no se los recomiendo, hermanos. Usen la tableta, usen su computadora para que se miren mejor las imágenes. Fíjense, hermanos, dónde está Éfeso. Está en el mar. No en el mar abierto, sino está en una ensenada, Éfeso. También miran allí a Éfeso y también miran a Esmirna, ¿okay? Que también está en un mar. Ajá. Bien, y ahí miran también las demás iglesias. Noten dónde está la Odisea, hermanos. La Odisea está muy, muy adentro, más adentro de lo que es ahorita Turquía. Pero, ok, eso son más puntos de referencia y de interés. Vamos a hablar entonces en la página 14 los objetivos de esta lección. Entender el valor del sufrimiento en la vida cristiana. ¿Quién dice amén a esto? Entender que cuando como cristianos sufrimos, hay un valor, hay una recompensa, hay un porqué, hermanos. Otro objetivo es ver la fidelidad en medio de la prueba como una victoria espiritual. Fidelidad en medio de una prueba y del sufrimiento es una victoria espiritual, y el Señor no se queda con nada. Todo lo está apuntando, iglesia. Y también objetivo es animar a los creyentes, animarme a mí mismo, animar a los miembros de la iglesia de Otay a ser creyentes aún durante tiempos difíciles. ¿Ok? Página número 14, la autodescripción de Cristo la da en el versículo 8, donde dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivo. Para una iglesia enfrentando la muerte, que Jesús enfatice esto, hermanos míos, les daba mucho esperanza, porque la muerte no es el final ni para ellos ni para nosotros, ni es el final para aquellos que permanecen firmes en su fe. Ajá. Entonces, estos dos títulos, primero y último, muerto pero vivo, estos dos títulos nos dicen que Jesús es tanto Dios como es hombre. Fíjense, hermanos, que los testigos de Jehová, los mormones y los que practican el Islam,
todos ellos creen en Jesús, pero niegan o no aceptan y no creen que ese Jesús es el mismo Dios, es el mismo Jehová, es el mismo Señor omnipotente, el Rey de los cielos. Lo aceptan como hombre, pero no lo aceptan como Dios. Pero tú dile, enséñale estas escrituras a un testigo de Jehová, a un mormón, a uno que practica el Islam, y le dice, ¿por qué dice la Biblia? ¿Y por qué dice el Torán, el Corán? ¿Y por qué se encuentra en el Torah que Él es el mismo, que Él es el principio y el fin? Aquí dice el primero y el último, pero es otra manera de decir el principio y el fin. Y luego en Revelaciones capítulo 22, Él dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. Él se está autodescribiendo como el alfa y el omega, título que corresponde solamente a Dios. Entonces Jesús dice, yo soy el primero y el último, yo soy el principio y el fin, la misma cosa, yo soy el alfa y el omega, es la misma cosa, y lo dice particularmente en el último capítulo de Revelación. Entonces, hermanos míos, Jesús no solamente se autodescribe como hombre, se autodescribe como Dios que puede librar a todos los hombres de sus sufrimientos. Ay, bendiga, gloria al Señor. Ahora nos vamos, hermanos, más rápido al desarrollo del estudio. Primero, se le da una afirmación, se le da un halago, igual que se le da a todas las iglesias. Bueno, no es cierto. Hay una que no se le dice nada bueno. Dios nos libra, amados hermanos. Pero la afirmación a Esmirna está escrita como sigue. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Yo conozco. Jesus is aware of our suffering, church. Jesus understands, Jesus gets it. Jesus is there with us in our own problems and sufferings and issues. Ahí está el Señor con nosotros, hermano. El Señor no ignora tus tribulaciones, hermana. El Señor no está sordo a tus clamores, ni tampoco es indiferente. Te dice lo que le dice a la iglesia de Esmirna y le dice, yo conozco tus obras y conozco tu sufrimiento. Amados hermanos, eso te debe de dar cierto aliento, cierta esperanza. Te debe de decir, ay, ok, finally somebody gets me. Alguien me está entendiendo. Por eso cuando clamamos a Dios, estamos diciendo, Señor, yo sé que tú sabes lo que estoy sufriendo y también sé que tú me puedes sacar, porque no solamente eres Dios, eres el hombre, el Hijo de Dios. Hermanos míos, la iglesia de Esmirna era pobre materialmente, pero era rica espiritualmente. Ellos se ven pobres, se miran derrotados, se miran indefensos, se miran destruidos, pero Jesús los mira ricos. Jesús los mira como triunfadores. Jesús los mira victoriosos y poderosos, amados hermanos. De las 7 iglesias, fíjense en esto, un dato muy importante. De las 7 iglesias, 2 de ellas tenían una impresión equivocada. 2 de estas iglesias estaban equivocadas en cómo se miraban, en cómo se sentían y cómo en su perspectiva. Una es Esmirna, la otra es la iglesia de Laodicea, que vamos a estudiar más adelante. En el caso de Esmirna se miraba pobre, pero era rico. En el caso de Laodicea se miraba rica. No, Cristo le dice, eres un pobre, desnudo y ciego. No tienes nada, le dijo a la iglesia de Laodicea, a los hermanos. Entonces, mi punto es esto, hermanos.
Hay, hay iglesias como lo hay hermanos en las iglesias que tienen un mal concepto, un concepto erróneo de sí mismos. Hmm. Lo cual me hace preguntar esta pregunta. ¿Estás tú seguro? ¿Estás tú segura de que la estrategia que estás implementando está bien con Dios? ¿Estás tú seguro, segura de que la manera que estás pensando es la manera correcta delante de Dios? Porque por lo menos dos iglesias tenían un mal concepto, estaban totalmente erradas. Una, Esmirna, para bien, la Odisea para mal. La Odisea decía, yo tengo esto. Es que a veces, amados hermanos, por eso, hermanos, ustedes, yo tengo, mi esposa y yo tenemos ya en enero 4, la semana pasada, cumplimos 17 años pastoreando la iglesia de Otay y 10 años antes en otra iglesia. Pero en todos los 17 años que hemos estado en Otay, hermanos míos, nunca hemos dicho, ya llegamos, ya estamos bien, ya hemos logrado, somos esto, somos aquello. Fíjate, nunca nos hemos comparado con otras iglesias, hermanos. Hay iglesias que nos inspiran, pero nunca envidiamos, nunca queremos ser como otra iglesia. Nosotros queremos ser lo que somos, lo que sale de nuestro corazón y de nuestros líderes. Y nunca de los nunca he dicho, ¿sabe qué? Estamos bien. Siempre decimos, hay lugar para mejorar. Entonces, lo que ocurre a las iglesias como organización, también ocurre a las personas. Quizás tú en tu mente, yo sé que estás pensando que tienes razón. Tú no estás mal. Es más, Dios te sigue bendiciendo, ¿verdad? Que Dios te bendiga no es señal de que tus hechos, decisiones y estrategias y manera de pensar no es señal de que está bien y aprobada de Dios, simplemente es señal de que Cristo te ama. Es todo. Es más, la escritura claramente nos dice, y ahorita se me olvida la escritura, pero dice, ninguno tenga otro concepto más alto del que debe de tener de sí mismo. Esto, hermanos, y desde el principio dijimos, estas 7 cartas tienen 4 aplicaciones: local, general, personal y profética. Así que, hermanos, por eso las estamos estudiando. Nos está diciendo hoy Cristo Jesús a la iglesia y a los miembros de la iglesia qué concepto tienes de ti y estás seguro que es el concepto que yo tengo de ti. Amén. Ok, pasamos a la página 15, amados hermanos, donde dice la realidad del sufrimiento cristiano. En la carta el Señor usó este lenguaje: he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. He will throw the devil. ¿Quién? El diablo. Los va a echar en la cárcel. El Señor no les dice, no les promete, no les asegura de que los iba a librar de las tribulaciones, del sufrimiento. Es más, les dice, algunos de ustedes van a estar hechos en las cárceles. En esta página le incluí una imagen de lo que se cree que se miraba, un cuadro de lo que era muy posiblemente una realidad de las atrocidades que hacían con los cristianos en los coliseos romanos, que los usaban como antorchas, los usaban como deporte, hacían show para que se los comieran los animales salvajes, etcétera. Entonces, los de Esmirna seguramente, hermano, y probablemente eran una manera que ellos sufrían.
El sufrimiento no significa la ausencia de Dios, sino una oportunidad para demostrar su fidelidad. Repito, cuando Dios permite el sufrimiento, no significa que Dios no está contigo. Simplemente es una oportunidad para que Dios demuestre su fidelidad. También les diré, hermanos, hablando de la realidad del sufrimiento de los cristianos, de tu sufrimiento. Ahorita hay familias, hermanos, que están, pero mal, muy mal, y son hijos de Dios, y son siervos del Altísimo, y fueron buenos líderes. Y uno se pregunta, ¿por qué? Es más, la Biblia pregunta, ¿por qué sufren los justos? Mientras que el pecador le va bien. Otra razón del sufrimiento del cristiano, y abróchate el cinturón y anótalo, hay sufrimiento cuyo propósito es simplemente para que la gloria de Dios sea levantada. ¿No me crees? Pregúntale a Job. ¿Por qué sufrió Job? Un hombre recto, recto y temeroso de Dios. Preguntaron una vez los apóstoles cuando miraron a un paralítico todo torcido, en dolor ahí, mendigando en la calle, un cuadro muy triste. Le preguntaron a Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Sus padres o el mismo hombre para que tuviera este sufrimiento? El Señor le dijo, no, ni sus padres ni él mismo, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, sufrimiento es parte del cristianismo. A veces viene para, Señor, demostrar, para que nosotros demostremos nuestra fidelidad. A veces viene para que Dios muestre su misericordia para nosotros, y a veces sufrimos simplemente para que Dios sea glorificado, y en esos casos el sufrimiento nunca se va. Ok, relájate. Vamos a la página 15, número 2, la realidad del sufrimiento cristiano. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero también dice, y la blasfemia, los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, el Señor estaba, he was aware, entendía que había de los mismos judíos, sus propios cociudadanos, éticamente judíos, iguales que ellos. Ya déjenlo a los romanos, a los gentiles, los mismos judíos, hermanos, que creían en el Mesías, ellos mismos eran perseguidores de estos cristianos que ahora seguían a Cristo Jesús. Y dice el Señor en contra de estos, le dice, yo conozco y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Eran judíos falsos. Escríbelo ahí, judíos falsos. Eran judíos genéticamente, pero no lo eran espiritualmente. El judaísmo verdadero aquí referido es el del espíritu. Miren, le voy a enseñar una escritura bíblica para que entiendan mejor este lenguaje que el Señor usó. Judíos que dicen ser y no lo son. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Vayamos a la escritura y leamos esto, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice, porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres,
sino por Dios. Anota ahí la escritura, hermano, dale otra repasada. Romanos 2, 28, 29. El verdadero judío no es el que lo profesa exteriormente, sino el que lo vive interiormente. El verdadero judío no es el que tiene la circuncisión como señal externa, sino la que tiene por circuncisión espiritual del corazón. Amén, hermano. Ahora, esto viene al caso, ahorita viene al caso hablar poquito sobre los judíos mesiánicos. ¿Eh? El Señor le está advirtiendo a la congregación de Esmirna, ¿verdad? Ellos se dicen ser judíos, pero yo soy realmente los verdaderos judíos. ¿Okay? Y es algo del corazón. El judaísmo mesiánico es una religión que busca satisfacer y cumplir esta escritura, Romanos 8, Romanos 2, 28, 29, busca satisfacer y cumplir al pie de la letra esa escritura. Y aunque son cristianos, también buscan ser judíos. También buscan apegarse al Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, contienen la ley de Moisés, la ley levítica, etcétera. Buscan apegarse a la Torah y a las tradiciones y costumbres judías. Y esto lo hacen especialmente los que no son judíos éticamente o genéticamente, con el fin de alinearse lo más posible al judaísmo bíblico. No es necesario hacerlo, pero lo hacen. No hacen mal en hacerlo, pero no es necesario para ser de la familia. El judaísmo, practicar las tradiciones, las costumbres y apegarte, por ejemplo, a las reglas y leyes alimenticias, no te hace más judío, ni te hace judío éticamente, perdón, genéticamente, ni te hace más judío espiritualmente. Lo que te hace más judío, si es que quieres ser judío, y somos judíos, pero por adopción. Claramente lo dice Romanos, que Israel es la raíz, el árbol, y nosotros fuimos injertos y herederos juntamente con ellos para heredar las promesas abrámicas, las promesas del Mesías. Entonces, había judíos en Esmirna que realmente no lo eran, y el Señor dice, I get it, yo lo entiendo. Y ellos están provocando un gran daño, lo sé. Okay. Y tendréis aflicción por 10 días. ¿Qué quiere decir eso? Realmente no sabemos, pero se cree que se refiere a 10 épocas de persecución que se cumplieron bajo 10 diferentes emperadores romanos, empezando desde el año 41, poco después de la resurrección de Jesucristo, mientras que la iglesia estaba en sus inicios. Empezó 10 épocas del año 41 después de Cristo al año 305 después de Cristo. El libro de Mártires, porque estamos hablando de persecuciones, hermanos. Les voy a enseñar unas estadísticas. El libro de Mártires nos dice que en ese periodo de esas 10 épocas, murieron aproximadamente 5 millones de cristianos, ya sea judíos o gentiles, por
el amor a Cristo durante el reinado de esos 10 emperadores. Y creemos que por eso le dice el Señor, vas a tener aflicción o tribulación por 10 días. Amados hermanos, ¿saben ustedes que aún hay persecución? Oh, no, no para ti, no para mí, pero les quiero enseñar, hermanos, ciertas estadísticas que nos demuestran que todavía hay persecución. Estas estadísticas vienen del año 2024, donde dice que 1 de cada 7 cristianos en el mundo, 365 millones de cristianos son perseguidos. 4,000 a 6,000 son asesinados cada año por simplemente decir, Señor Jesús, tú eres Dios. Las persecuciones están desparramadas a través de unos 75 países, principalmente en los países de Indonesia, el Congo, África, ¿cuál país era? En el norte de África, en la India, en Irán, hermanos, y en México también. Y las estadísticas también dicen, y hermanos, ¿hay alguien? Levante una manita ahí doradita, si las imágenes se están mirando bien, por favor. De 5,000 a 14,000 iglesias son atacadas o cerradas al año. No estamos hablando del tiempo del libro de Revelación, estamos hablando de nuestros tiempos. Amados hermanos, todavía hay la persecución. Ahora, quiero que miremos esto. Recuerda, estamos estudiando a Esmirna, la iglesia fiel en medio de la persecución. Les quiero compartir esto. No tiene sonido, ¿verdad? Un momentito. ¿Alguien me puede decir si hay sonido? No, Hermanos, les pido, por favor, alguien abra su micrófono y dígame si hay sonido. No, pastor, no hay sonido. No, no hay. no hay. Nos quedamos con la ropa que traemos puesta. Violación a derechos humanos, agresiones físicas, ¿Ahí hay sonido? Ya, pastor. Sí, Ya. ahora sí hay. robo, Sí. destrucción de viviendas y quema de templos es lo que habitantes de la localidad Cerro Cajón del municipio San Juan La Lana en Oaxaca vivieron el pasado 6 de agosto. El delito, ser cristianos evangélicos. El conflicto en esta comunidad empezó en noviembre de 2023, cuando católicos de la localidad El Arenal empezaron a violentar a quienes no profesan la misma religión. Incluso 3 pastores fueron encarcelados. Apresaron a los pastores, los golpearon, los llevaron a la cárcel, los desnudaron, los humillaron. Y eso sucede. Nadie puede
ni podía entrar allí a ese lugar. Nos presentamos ante las autoridades de Arenal preguntando por qué motivo fueron encarcelados los hermanos, y las autoridades nos dijeron que por ser cristiano y por no renunciar su fe. En diciembre del año pasado, los caminos de la localidad fueron cerrados para dejar incomunicada a la población de cristianos evangelistas. A inicios de agosto de este 2024, finalmente fueron expulsados de sus casas y 3 mujeres, una de ellas de 82 años, fueron retenidas y abandonadas, entre ellas Maximina. Estoy en la carretera con mis suegras y mis hijas y esa hora como las 12 o las 1 de terminar y esa hora me lo dice que mete en la camioneta, me dijo, y me trajo un suro, un coche lo me tiraba ahí en la dirección del Río Blanco. Como a las 7 entraron y me rodearon mi casa y un lado entraron los hombres y un lado entraron las mujeres y lo robaron. Todo lo que tengo ahí está en casa de mis hijos también. Y eso, todo casa lo tumbaron también, lo sacaron, todo lo que estaba dentro también, todo eso lo hicieron los de Arenal. Hasta 2020, en Oaxaca, más de 3.118.000 ciudadanos profesaban la religión católica, mientras que 653.533 se identificaron como cristianos evangelistas. En 2023, la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación publicó un documento en el que afirma que en este tipo de conflictos se actúa a tiempo, pero la comunidad cristiana opina diferente. Después de ser liberados, nos condicionan a firmar un documento del cual no tenemos conocimiento para poder salir de la población. Y es sorprendente que el día de hoy Gobernación minimice estos actos de vandalismo y de violencia. TPC intentó contactar a autoridades eclesiásticas de Oaxaca, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Y una petición al gobierno del estado. Ya fueron despojados de tierras, provean tierras para esta gente. Son mexicanos como ustedes y como nosotros. Para DPC, Pili Telles. Suficiente tampoco me asegura nada el tener un esquema de protección. Bueno, hermanos, ¿cómo la ven? Nuestros hermanos en la fe los están matando, los están sacando, los están violando, todo simplemente por tener lo que tú y yo tenemos sin ninguna precaución, sin ningún problema. No pueden orar públicamente, se tienen que esconder, no tienen la libertad para alabar a Dios. Les están cerrando las puertas, les quitan sus propiedades. Lo que estaba pasando en Esmirna aún está pasando ahorita. La persecución tal, tú y yo no la conocemos, hermanos. La conocemos de otra manera, porque no son fuerzas exteriores lo que nos persigue a nosotros, sino son cosas como, porque les dijo el Señor ser a Esmirna y nos dice a nosotros, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta la muerte, hermanos? ¿Really? I don't think so. Lo dudo, hermanos, que yo, mi esposa o algún miembro de la iglesia de Otay va a tener que morir por seguir a Cristo. Pero hay otro tipo de muerte, hermanos, que esta carta nos debe de alertar y dice, muerte para nosotros, a lo mejor la persecución viene en forma de una enfermedad. A lo mejor la persecución viene en forma de la pérdida de un ser amado, el sufrimiento, el dolor. A lo mejor, hermanos, la muerte viene, la muerte espiritual muere.
porque simplemente estamos muy cansados de ir a la iglesia. No tengo tiempo de trabajar en la iglesia. Estás muy ocupada. Creo que ninguno de nosotros se nos va a pedir que muramos por nuestra fe. Sí se nos pide que trabajemos, que sirvamos, que abramos nuestras puertas, que sirvamos las mesas, que demos lecciones a los niños. Ay, pero luego viene la persecución del cansancio, la persecución de la flojera, la persecución de las tentaciones, las ocupaciones. No puedo, no tengo tiempo. Vienen las persecuciones de las ganancias, de la comodidad. Estamos tan cómodos, hermanos, que nos haría bien un poquito de persecución, como la que padeció Esmirna, como la que está padeciendo nuestros hermanos en Oaxaca, como lo que están padeciendo nuestros hermanos alrededor del mundo. Yo creo que nos haría un poquito de bien. Quizás nos despertaría, hermanos, y aprovecharíamos cada oportunidad. Servir al Señor, de ser fiel al Señor, de tener todos estos sufrimientos internos, locales, materiales, y decir, Señor, voy a enfocarme. Que ser fiel hasta la flojera, ser fiel en el cansancio, ser fiel en esto y aquello, y yo te daré la corona de la vida, porque la muerte lo dudo que venga a causa de nuestra fe. Y ya para terminar, hermanos, le da una promesa a la iglesia de Esmirna. Despertemos, hermanos. Despertemos. 2026 es el año que tú te levantas, que tú te sacudes el polvo, que tú empiezas de nuevo a ponerlo a Él primero. Y dice el Señor, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es una muerte de separación eterna de Dios. Estamos hablando del infierno. Se dice que el cristiano nace 2 veces, pero muere solamente una vez. La segunda muerte ya no le toca. Pero el incrédulo nace una vez biológicamente, pero muere 2 veces. Muere físicamente y morirá eternamente. La segunda muerte es una separación eterna de Dios. Estamos hablando del infierno. Porque aunque estuviésemos en nuestra tumba, el Señor nos levantará para vida eterna si hemos tenido esa relación con Él. Y si estamos en la tumba y no tuvimos relación con Él, como algunos de tus compadres, colegas de trabajo, familiares, no tienes compasión de ellos porque ellos se van a levantar de sus tumbas o en vivo y van a padecer ante el juicio del trono blanco, donde se abrirá todo y todo estará expuesto. Y el Señor dirá en aquel tiempo, apartaos de mí, obradores de maldad, que no os conozco. La segunda muerte, porque y hermanos, aplicación personal, página 15. Aplica estas cosas a tu vida, varón, padre de familia, aplícalo. Dios ve y valora tu sufrimiento, nuestro sufrimiento.
La prueba no es evidencia que Él ha abandonado, sino de que hay un propósito en tu vida. Pórtate varonilmente y esfuérzate. Aplicación personal. Somos llamados a ser fieles, aunque no entendemos todo lo que suceda. Y luego siguen las preguntas que quiero que tú las consideres, amados hermanos. Y repito estas últimas palabras. Quizás un poquito de persecución nos haría bien, porque tenemos que estar ocupados en servir al Señor, y cuando estamos muy cómodos, hermanos, todo se nos da espiritualmente. Se nos da un equipo de alabanza, se nos da sillas cómodas, se nos da aire acondicionado en el frío, calentón en el calor. Se nos da solamente 90 minutos entre semana y 2 horas a lo mucho, porque entendemos que si nos pasamos de eso, ya alguien se está molestando. Bueno, quizás un poquito de persecución nos haría bien. A la iglesia de Esmirna no se le dio ningún regaño, porque era una iglesia sufrida, pero fiel en medio de la persecución. Amén. Hermanos, esa es la segunda carta. Y si estás siguiendo la clase cercanamente como debes, estoy seguro que tu espíritu está siendo conmovido, tu actitud está siendo llamada, tu atención espiritual está siendo despertada, y de eso se trata 21 días de consagración y de buscar el rostro de nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por este estudio bíblico. Te doy gracias por estos que están conectados, más de 100 personas. Oh Señor Dios nuestro, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Te doy gracias por la oportunidad de servir tus mesas a los que se sientan, Señor, servirles. Ocupado en servirte en 2026. Te doy gracias por el privilegio, el honor, el llamado, el propósito, Señor. Solamente te pido que nos des fuerzas para hacerlo bien, para hacerlo constantemente, para hacerlo con amor, sin dejar de amar al Señor y dueño de la mies. Ahora, Señor, te pido por todos aquellos que están pasando por algún sufrimiento. Estoy seguro que no es comparado a los de los miembros de la iglesia de Esmirna, pero aún así tenemos dolor, tenemos cargas, tenemos ayes y tristezas. Señor, que tu mano nos fortalezca. Y como dice la palabra de Dios, Salmo 91, con la cual empezamos nuestra oración, Señor, déjanos habitar bajo tu abrigo, Señor, y morar bajo tu sombra poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, prendan su micrófono y despídanse unos de los otros. Dios los bendiga. Jueves hay, mañana hay servicio. Dios les bendiga, buenas noches. Dios la bendiga, buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios les bendiga, pastores. Dios les bendiga a todos los hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Dios bendiga. Bendiciones. Amén, hermanos. Dios los bendiga aquí. También nos gozamos. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Dios los guarda a todos. Dios los bendiga, hermano. Gracias, hermano Jorge. Dios lo bendiga. No sé dónde ponerlo. Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. No sé dónde se hace todo eso.